¿Alguna vez sentiste que había algo diferente en ti, pero no sabías qué era? A nosotras nos pasó, y de pronto llegó una sospecha. Comenzamos a atar los cabos sueltos y nos dimos cuenta de que todas las respuestas estaban ahí, junto al diagnóstico. Atando Cabos es la experiencia de 4 mujeres y 1000 historias de cómo ha sido su experiencia de vida antes y después de descubrir que son autistas. ¿Nos acompañas en esta aventura? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Atando Cabos. Este es el episodio número 9. Esta primera temporada va a tener 10 episodios, así que nos estamos acercando al final de esta primera temporada. Hoy vamos a hablar de algo que para muchas personas es como que existe en el inconsciente colectivo o en lo que el conocimiento o desconocimiento colectivo, la sensación de que el autismo está asociado a los niños. Un niño que hace un berrinche, que hace una pataleta, que tiene conductas disruptivas. Pero ¿qué ocurre? Hemos venido mostrando en todo este camino cómo ha sido el autismo en femenino y el autismo en adultos y en nuestra adolescencia y en nuestra vida. Pero hoy queremos hablar de las crisis autistas, porque cuando la gente piensa en una crisis autista, te imaginas a un niño que se golpetea los oídos porque no quiere sentir ruido o que simplemente se mueve sobre su propio eje como en una crisis autista, y eso es como la imagen que tienen las personas de una crisis autista. Pero realmente nosotras vivimos una vida sin diagnóstico, teniendo crisis autistas, sin tener idea de que eran crisis autistas, y ahora, atando cabos, entendemos, esto me pasaba por esto. Y la mayoría de las crisis autistas ocurren por una sobrecarga sensorial. Por eso, nuestra recomendación a todas las personas que reciban su diagnóstico de autismo, sean niños o sean adultos, es que el primer paso, antes de que vayan a hacer 500.000 terapias, lo primero que tienen que hacerse es un perfil sensorial y entender cómo es cada persona en ese perfil sensorial, porque hay personas que son hiposensibles, otras que son hipersensibles, y esas diferencias son las que hacen que te puedas sobrecargar o no sensorialmente. Ahorita vamos a escuchar las experiencias de todas, como para que las personas que nos escuchan entiendan un poquito más, porque cómo es eso de sobrecarga sensorial. Entonces, la idea es ponerles ejemplos súper prácticos de nuestra cotidianidad, de cosas que nos pueden sobrecargar y que nunca supimos que era una crisis autista y que nunca supimos que era una sobrecarga sensorial hasta que llegamos al diagnóstico y entendimos pues todo esto. Entonces, a ver, Jessica, ¿quieres empezar tú para que nos cuentes? Cuéntanos, tú conoces tu perfil sensorial, puedes hablar Sí, de tus sensibilidades, como para que las personas digan, ok, ¿cómo es esto de las sensibilidades? Y qué cosas te sí. sobrecargan y cómo es una crisis autista a los 30 años. Uf. Es complejo porque, claro, tú recibes el diagnóstico y empiezas a reconocer todos los momentos de tu vida en los que estuviste en crisis y no lo sabías. Entonces, bueno, después de recibir el diagnóstico, hice mi perfil sensorial, que se hace con un terapeuta ocupacional, y pues entonces descubrí que en su mayoría yo tengo un perfil hiposensible, lo que quiere decir que tengo poca o casi nula respuesta a todos los estímulos que recibo a través de mis sentidos. En referencia a lo que estaba hablando Michelle, muchas veces cuando lo ves desde afuera, tienes la percepción como de que hay autistas que tienen más crisis que otras. Y esto influye mucho directamente en lo que es el perfil sensorial. Cada autista pues tiene este perfil muy, muy, muy diferente uno de otro, y es lo que te va a reflejar a ti el número y la intensidad con la que esa persona puede vivir sus crisis. En mi caso, como en su mayoría, mi perfil es hiposensible. Yo pocas crisis externalizadas o meltdowns he podido experimentar a lo largo de mi vida. De hecho, creo que las puedo contar con una sola mano. Por el contrario, he tenido muchísimos y casi a diario shutdowns, que es esta especie de crisis en la que tú simplemente te descontas. ¿Qué pasa? Que como yo era una niña extremadamente introvertida, que poco hablaba, eh, por lo general cuando estaba en shutdown nadie se daba cuenta, o en todo caso asumían como que estaba distraída. Ahora sé que la mayoría de mi vida estuve en shutdown. Y es súper complejo, sí, porque tú, como los demás te dicen, estabas distraída y tú no sabes.
más nada que decir, dices, ah, sí, sí, y vuelves a la vida, ¿entiendes? Pero estás completamente abajo. Una persona está distraída o se distrae cuando está pensando en otra cosa. En ese momento de shutdown, tu cerebro se apaga, tú no estás pensando en absolutamente nada. Y simplemente se te fueron las luces y quedó el cuerpo y el alma y el cerebro se fueron de tu Claro, una cuerpo. crisis interna, como le digo yo. Y en mi caso, ese tipo de crisis la ocasiona la mayoría de las veces la sobrecarga auditiva, que quiere decir cuando recibo muchos ruidos que pueden alterarme, que pueden activar mi sentido de alerta, en lugar de, por ejemplo, salir corriendo o gritar o tener la necesidad de escapar, de pegarle a otras personas o lo que sea, simplemente me desconecto. Pero bueno, es eso, va muy ligado a lo que es mi perfil sensorial. Supongo que en el caso de ustedes será diferente porque por el contrario, ustedes son mayoritariamente hipersensibles, entonces lo experimentan de una forma diferente. Así que bueno, compartan su Claro, vivencia con eso. Jessica, fíjate, Jessica, que dijiste algo súper importante, ¿no? En lugar de esas conductas que tú dijiste de querer huir, escapar, taparte, son conductas que usualmente tienen más los niños. ¿Por qué? Porque ya tú eres adulta y tienes como una condición social, ¿sabes? Un condicionamiento social de, ajá, esta conducta no es adecuada. Si estoy en el Si vas supermercado, no voy a aprendiendo, pegar una obviamente, tienes carrera, más noción del peligro pero no es que no y tengas ese las tipo de cosas. ganas. O sea, no es Ah, que no tengas no, las ganas de evidentemente salir eso, corriendo, mira, es como que por dentro quieres salir totalmente, corriendo y decirle a todo el mundo, cállense. Por dentro esa es la sensación. total. Y El tienes que tema hacer es un que no lo trabajo haces. doble porque tienes, exactamente, tienes que pensar en el momento en que no puedes salir corriendo porque esa situación inclusive puede ser más peligrosa de lo que ya estás y además de todo que no está apropiado, piensas ya en el tema social, no es apropiado que una persona de 30 años salga corriendo. Eh, sin control, pero eso va muy ligado también al nivel de percepción del autista y de muchas otras cosas, si existe otra comorbilidad, pero sí, eso es algo que se presenta más, si no hay una comorbilidad asociada, se presenta o lo evidencias más en los niños, pero el sistema de alerta se activa igual, lo tenemos todos, solo que en el Exacto, neurotípico pues se activa de repente cuando están en una situación de peligro que si los van a atropellar, los van a robar, algo que ya es evidencia, está ahí. En la mayoría de los autistas, pocas personas se dan cuenta realmente lo que está detonando ese estado de alerta. ¿Por qué? Porque tendemos a ser más hipersensibles de cosas que los neurotípicos no, con las que no están relacionados. Por ejemplo, yo puedo oír cosas que en regla los neurotípicos no oyen, por tanto, si yo lo estoy oyendo, se activa mi estado de alerta, caigo en crisis y los neurotípicos no se van a dar cuenta o no van a claro. saber nunca qué lo ocasionó. Entonces es importante que tengan abierta esa percepción porque muchos padres piensan eso, pero si no pasó nada, todo está en silencio, ¿por qué reaccionó de esa manera? ¿Por qué vino la crisis y todo está tranquilo? Sí, sí, pero tú no sabes si ese niño oye el fluido eléctrico, si oye sus fluidos corporales, si tiene la capacidad de oír el tren que pasa a 3 kilómetros de tu casa, si tiene la capacidad de oír que hay una tormenta a 3 kilómetros de tu casa y eso lo tiene apavorado. Entonces, ese es el nivel de percepción que debemos tener cuando una persona autista cae en crisis, porque todas las crisis tienen un detonante. Y Claro. yo no sé si es percepción mía, pero siento que el 95% de las crisis, ya cuando estás adulto y que tienes pues una gestión, digamos, más apropiada de las emociones, pues deriva todas las crisis a sobrecarga sensorial y no a colapso emocional, como suele suceder más cuando estás niño, pues te mezclan las dos, la sobrecarga sensorial y el colapso emocional típico de la edad, porque cuando estás Claro, porque no en esa primera sabes qué es lo que te infancia pasa. es más, exacto, es más propio pues que tengas esos colapsos porque no tienes herramientas para manejar y entender tus emociones. Exactamente. Jessica, ¿y qué es lo que sientes que te detona? O sea, hablabas de la parte auditiva, pero ejemplos prácticos para que las personas que nos escuchan puedan decir como, ah, claro, a mí me pasa esto cuando voy a la peluquería, por ejemplo, que a Exacto. mí me pasa ir a la Mira, peluquería.
Total, yo puedo ir en automático, que yo creo que de eso podemos hacer otro capítulo de cuando los autistas van en automático, es, digamos, trabajando sin estar al 100% presente en lo que estás haciendo, porque mentalmente tú estás pensando en tus intereses especiales, estás haciendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo cocino en automático y entonces voy haciendo mis cosas, pico las verduras, tal, pero al mismo tiempo prendí el microondas y al mismo tiempo prendí la aspiradora y al mismo tiempo prendí la licuadora sin darme cuenta. Y resulta que me voy sobrecargando a nivel auditivo y empiezo a estresarme sin motivo aparente. Y me empieza a doler la cabeza y empiezo a sentir un malestar como si tuviera gripe y de repente me paro en la mitad de la cocina sin saber qué estoy haciendo, qué voy a hacer, qué me está pasando, porque además hay muchas veces que no lo reconozco. Y si no llega mi esposo a decirme, tienes todo prendido, porque ya se da cuenta que estoy a punto de un colapso, entonces yo no me doy cuenta que es que hice todas esas cosas y que todas esas cosas encendidas es lo que me está sobrecargando a nivel sensorial y provocándome, sin yo darme cuenta, una crisis. Entonces, ese tipo de cosas es bien importante porque ya a estas alturas, yo conociendo qué es lo que me detona, cuáles son los ruidos, qué tipo de acciones en cadena pueden originar esa crisis, mi cerebro lo hace de manera inconsciente. Entonces, siempre es bueno como que tengamos, ¿sabes? Ese bastoncito de apoyo que conozca nuestro perfil sensorial y que de repente nos aleje de todos esos detonantes que muchas veces nosotros, por andar en automático, pues no somos capaces de identificar antes de colapsar. Es así, me encanta que digas eso, Jessica, porque es justamente de las cosas que siempre decimos. Ajá, TEA, grado uno, grado 2 o grado 3 depende la necesidad que tengas de apoyo de alguna manera, ¿no? Y mucha gente dice, ah, no, pero ustedes son completamente funcionales, no necesitas ningún apoyo. Y como hablábamos en la sesión anterior de buscar trabajo, mira todas las cosas y las locuras que llegamos a vivir, en algunos casos por falta de apoyo, acá es exactamente lo mismo. Es que muchas veces, a mí me pasa lo mismo con mi esposo, es como que de repente ya va, no te sobrecargues, no exageres, ¿sabes? Es tener porque uno de verdad no se da cuenta y te das cuenta cuando ya te duele la cabeza, tienes náuseas, te sientes fatal, no puedes con tu alma y tú que cómo llegué aquí y de verdad no sabes cómo llegaste aquí. Gracias, Jessica, por contarnos tu experiencia. A ver, Jay, cuéntanos tú. ¿Te dan Vale, crisis sensoriales? ¿Cómo son tus crisis? ¿Qué cosas te detonan? ¿Tienes algún ejemplo sí, como fresco sí, para sí, sí. compartir? Bueno, mira, a mí me detona muchas cosas porque yo, al contrario, Jessica, yo soy muy hipersensible con la mayoría de las cosas, excepto con las sensaciones internas del cuerpo, que ahí le voy más o menos. Pero sí suelo ser con los estímulos externos bastante sensible. Yo todavía no me he hecho oficialmente el perfil sensorial, sin embargo, digamos que conozco sobre el tema porque obviamente yo trabajo relacionado a ello. Me lo tengo que hacer, lo tengo pendiente, pero como digamos después del diagnóstico siempre vienen varias cosas que hay que hacer. Primero andaba como con la parte física, otro tipo de cosas médicas y por eso todavía no lo he abordado. Pero hasta donde yo lo he podido notar, hay varias cosas que a mí me generan esas detonaciones. O sea, y digamos que empieza como de leve a fuerte. Y mientras más fuerte, o sea, yo siento que mientras más sensible estoy es porque también hay algo interno, aparte de lo mismo sensorial, que me está molestando. O sea, por ejemplo, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansada, estoy sobrecargada ya del demasiado trabajo. Entonces, ese tipo de cosas ya me predisponen a que esté más sensible todavía de lo que normalmente estoy. Que a muchas veces los papás también es como, bueno, pero si, no sé, escucha el televisor a volumen, a muy fuerte volumen, ¿por qué se va a aturdir con el taladro? Primero, porque hay sonidos diferentes que nos generan sensaciones diferentes. Segundo, porque no todo el tiempo nos sentimos igual y dependiendo de cómo nos sentimos estamos más o menos sensibles. Entonces, por allí también es importante tomarlo en consideración.
A mí algo que me aturde demasiado, demasiado es cualquier sonido sobrepuesto. ¿Qué significa eso? Dos cosas que estén sonando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, alguien me está hablando en un volumen fuerte y yo tenía música, volumen fuerte también, o sea, porque yo solo estaba escuchando música y la tenía un volumen fuerte. Y de repente alguien me empieza a hablar, entonces habla música y quedó como, ya va, entonces a veces como que le digo a la gente, ya va, no me hables, o sea, espérate un momento, y entonces quito la música y es como que, ok, ahora sí, sígueme hablando. Entonces, cualquier cosa que sea como dos sonidos al mismo tiempo siempre me aturden demasiado. Si está sonando el televisor y de repente, por ejemplo, mi esposo está viendo videos en el celular, yo empiezo como, No, no discrimina. ¿te puedes Bueno, es poner difícil bloquear audífonos, por ese favor? segundo sonido. Exacto, no logro bloquear el sonido, sino que los escucho los dos demasiado fuertes y entonces no, mi cerebro no entiende a dónde le tiene que prestar atención y se colapsa. Entonces, eso suele ser una de las cosas que más me molesta. Otra de las cosas también es la parte de las texturas en la ropa, porque yo Ya soy va, muy delicada Jay, con eso. antes de que Ujú. Sí, avances sí, con dime, lo de dime. las texturas, quería hacer como un Ujú, insight acá con respecto al tema del auditivo, porque claro, cuando tú creces sin ujú. un diagnóstico y sin entender esto, tú piensas que todo el mundo escucha lo mismo que tú. Entonces tú puedes estar en un lugar y Eso. decir como que berro, o sea, qué atormentante este lugar, pero los demás están escuchando solamente a la persona que habla. En cambio, tú escuchas en el mismo tono, porque es tal cual, es que tu cerebro no es capaz de filtrar y de poner como en mute otros y solamente enfocarte en esto. No, tú escuchas cuando mete las llaves en el bolsillo, cuando el otro le da un taconeo al zapato, cuando el otro Ujú. de pronto le da Por a los ejemplo, deditos en la tenemos mano y todo lo escuchas al cuando mismo estamos en un volumen. restaurante. Eso, ¿En dónde? en un restaurante. Ah, en un restaurante. Sí, eso es horrible. O en cualquier actividad donde haya mucha gente así, O que se es caigan los Exactamente. fuerte. platos y los tenedores. Los platos y Sí. los tenedores. Y Y lo que la estás hablando en la gente, mesa del lado. y yo luego le pregunto a la gente cuando estoy en un restaurante, ¿tú estás escuchando lo que habla la gente de la mesa al lado? No, ni idea. ¿Tú estás escuchando a ese señor como toma con el pitillo y hace ruido? ¿Que ¿De qué me estás hablando? Yo te estoy escuchando a ti de broma. Y que, o sea, y entonces Sí. la explicación es que como que el cerebro elige qué quiere escuchar y lo demás como que le baja el Ujú, volumen. Pero nuestro ujú. cerebro no es capaz de hacer eso. Quizá O No sea, yo y llego cuando a mi está casa y desregulado, puedo hacer mucho menos. literalmente, yo puedo llegar a mi casa y hacer completamente una novela con la calidad de Leonardo Padrón de todas las historias que yo escuché en el restaurante. ¿Verdad? No es porque yo haya querido oírlas, es que no puedo evitar oírlas, es que yo oigo Absolutamente. todo. Y yo le pregunto a O veces a la sea, gente, y yo a veces le pregunto a la gente, ¿tú estás escuchando? Y me dicen, ay, no, y que deja el chisme, pero no es chisme, no es que yo lo quiera escuchar, es que mi cerebro Sí. simplemente pues absorbe todo y no sé cómo decir, cállate aquí y ponte para allá. O Yo sea, lo puedo bloquear. Y mira, y es como una frase que yo leí una vez de Temple Grandin que de verdad me sentí identificada con lo que decía, porque ella decía, o mi cerebro está o sea, en la parte auditiva, ¿no? O está encendido en máximo volumen escuchando todo, o se apaga y no escucha absolutamente nada. Porque también llega un punto donde estás tan aturdida que a veces te disocias exacto, y entonces es como que, ¡pum!, total. no estoy aquí. No estoy y no estoy escuchando nada. O sea, yo no te estoy escuchando hablar, yo no estoy escuchando lo que está pasando alrededor y de repente te miro y veo que estás como, y yo, ¿verdad que Estoy están viendo. hablando conmigo? Vuelve, vuelve. Entonces pasa, pero es porque ya el cerebro como que se Efectivamente. agotó y dijo, Dios mío, cállate, o sea, si no se van a callar, yo los callo. mira, Entonces es tan calla todo. así que a veces estamos en el restaurante y soy yo la que le digo a mi esposo, ay, cállate, porque ya suficiente tengo con el chisme de al lado y ya yo no puedo más. Mira, sí, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que me recuerde en el autobús, o sea, a veces voy ya demasiado cansada del autobús, va full de gente, no sé qué, el ruido, la música, la gente hablando y de repente se sube alguien a charlear, o sea, a vender algo, a decir, ay, pobrecito, yo denme dinero, o a hacer música, algo así. Y en ese momento yo sí empiezo, o sea, yo siempre lo he hecho y me tapaba los oídos, o sea, me los tapaba, sí, Me porque pasa era, lo era mismo. como, cállate, cállate, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. Y entonces mientras la gente más se acercaba, yo más ponía así mi cara de, Dios mío, silencio. Y yo decía, bueno, la gente irá a pensar que soy demasiado grosera y odiosa, pero es que estoy aturdida y no puedo seguir escuchando esto. Y me acuerdo un día que venía con mi esposo para la casa, estábamos ya relativamente cerca y yo ya venía así que él me estaba mirando y yo estaba como,
no puedo, no puedo, a mí me va a dar algo, a mí me va a dar algo, a mí me va a dar algo. Y le dije, bájate. Cuando el autobús se paró en una parada, bájate, y me bajé. Y salí corriendo, a mí me pasó atrás de mí. ¿Qué pasó? Y yo, si estaba un segundo más en el autobús, a mí me Claro. iba a dar una crisis, le dije yo. O sea, a mí me iba a dar una crisis y yo no sé qué iba a pasar, porque ya me estaba sobrecargando demasiado del sonido y me tuve que bajar y me tuve que salir. O sea, eso Y sí es algo cuéntanos, que me Jay, pasa. cuando te da una crisis, ¿cuál es la sensación física que sientes en tu cuerpo? O sea, Es horrible. ¿cómo lo describes? Sí, yo sé que es horrible, también lo he Mira, vivido, pero para que los demás puedan decir, a mí también me pasa, o sea, para que puedan atar cabos de sí. verdad con algo que les haga match. Mira, primero que nada, por lo menos con la parte auditiva, o lo que me pasa igual con los demás estímulos, porque con cualquiera es como que primero empiezas a sentir que el estímulo está como cada vez más fuerte. O sea, si es por ejemplo el sonido, lo sientes como cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, como que te vas a quedar sordo. Empieza a darme calor, empiezo a sudar, empiezo a sentir que quiero salir corriendo, o sea, que ya no puedo estar más ahí, empieza a acelerarse mi respiración, se me acelera el corazón, me empiezo a sentir mareada, o sea, ya es una cosa como que digo, si de verdad no hago algo, me va a dar, o sea, me va a dar. Y ese tipo de sensación me ha pasado así con eso, con los sonidos, me ha pasado con las texturas, que me pasó una vez, me puse un calentador de estos de invierno, que yo detesto invierno porque yo detesto cargar un montón de ropa encima, no me gusta cargar tanta ropa encima. Me puse un calentador y resulta que ya no estaba tan suavecito porque ya estaba usado. Y cuando ya no está tan suavecito, yo empiezo a sentir que me raspa la piel. Entonces yo me puse mi pantalón en el calentador y en el momento fue como normal, pero cuando salí de mi casa, que empiezo a caminar, tenía que caminar 10 minutos y era el rosa del aroma haciéndome así en la pierna. Y hubo un punto donde yo decía, de verdad, me voy a quitar el pantalón aquí en medio de la calle. O sea, no me interesa, no me interesa. O sea, la sensación de desespero que yo tenía en De el momento era, me desespero. importa un carrizo, nada, y yo me voy a quitar este pantalón aquí. Claro, luego viene, y por eso es que vemos que de repente los niños en la calle se quitan la ropa, o sea, es horrible. Pero Claro, entonces en la adultez tú dices, me van a meter presa por andarme quitando la ropa en medio de la exacto. calle. Cálmate, entonces me paré, empecé a respirar profundo, fue así como que cálmate, tú puedes, vamos a llegar hasta el sitio a ver si en el sitio hay un baño y te sacas el pantalón en el baño, respira profundo, me tuve que parar, tuve que esperar un momento como para tratar de calmar mis emociones y luego fue como que, bueno, dale, vamos a seguir. Pero sí, el tipo de sensaciones son bastante angustiosas en el momento en el que se sienten y que cuando no se canalizan ya terminan en donde uno explota. O sea, pues en mi caso sí he llegado a tener como estos meltdown. No sabía que era un meltdown, yo simplemente sentía que entraba en mi crisis emocional, que realmente lo analicé fue cuando mi esposo, o sea, yo le estaba comentando que, ah, no, mira, estas muchachas dicen que les pasa esto y que sienten esto y que les da la crisis autista y la cosa. Yo le digo, yo creo que a mí no me han dado, ¿verdad? Y mi esposo mirándome así como que, ¿y las crisis que te dan a la 1 de la mañana con llanto, tú qué crees que son? Y yo, ¿por qué? Porque obviamente de repente hubo un día donde yo estuve sobrecargada de actividades, o sea, tuve el horario full, porque, ay, sí, que es funcional, tú que todo el día estás trabajando, que atiendes pacientes, que haces, que no sé qué, que los informas. Eso me agota, me cansa, me drena, y entonces cuando yo llego a la noche, que ya me voy a acostar y que sé que, por ejemplo, al día siguiente me toca volver a parar súper temprano y que no voy a poder recobrar, como que La recargar mi energía. energía, exacto, que no la voy a poder recargar, me da y empiezo a llorar, o sea, me da el llanto y empiezo, ay, yo no quiero, quiero renunciar a todo, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con más nadie más nunca, me quiero quedar viviendo de ermitaña en mi casa y lloro y lloro y lloro durante bastante rato y me quejo, me quejo, me quejo, o lloro, lloro, lloro y no puedo decir nada, porque también me pasa a veces que me quedo como muda y quiero decir muchas cosas que estoy pensando, pero no me sale nada y simplemente lo que hago es llorar y llorar y llorar y llorar. Y después ya como que me calmo y me acuesto a dormir o lo que sea que vaya a pasar después de eso. Pero sí es algo que me pasa también cuando estoy bastante sobrecargada. Siempre decía, ay, creo que ya me voy a enfermar, porque yo sentía bastante que yo somatizaba. O sea, yo empiezo a sentir, me está doliendo la garganta, empiezo a sentir como congestión, me duele la cabeza y digo, me voy a enfermar. Y no es que me vaya a enfermar, es que realmente es emocional. Entonces, como no le Ujú. estoy abordando, me empieza a somatizar y me empieza a dar físicamente. Entonces, sensaciones de gripe o ese colapso de llanto me dan.
absolutamente. lo más nuevo que me empezó a dar desde el año pasado fue que me salió un herpes en la nariz. De tanto estrés que yo tenía, o sea, el estrés fue tan feo que me salió un herpes en la nariz, a mí nunca me había salido. Y hace poco, que en este último mes, que yo próximamente voy a estar de viaje, entonces este mes he estado como muy full de trabajo para poder salir de eso antes de viajar. Entonces, la sobrecarga nuevamente, que ya la había aprendido como a regular y todo eso, me volvió a dar y me salió el herpes. Y yo dije, mira, aquí está, el estrés y la sobrecarga está aquí, o sea. Yo soy igual, esa sensación de gripe perenne es un clásico. Y que todas Ujú. las semanas, y que ya tengo gripe otra vez, todas las semanas, y que mira, no, está somatizando. Es Ay, qué Bueno, así, mal. qué antes que se me olvide, impresionante, qué quería aprovechar impresionante. Ajá. que a mí me pasa exactamente como a Jay, y a veces yo y que estoy bien, mi esposo me pregunta, pero estás estresado, obviamente, tú adquieres conductas de las que no eres consciente, pero quien ve contigo se da cuenta que estás diferente. Te pregunta, ¿qué Ujú, te pasó? Y yo, no, súper bien. Entonces después me voy a bañar y me doy cuenta que tengo toda la espalda brotada de acné, donde yo ujú, ni en mi pubertad tuve acné. Entonces ujú. dices, Yo, amiga, pero en la frente. vamos a calmarnos. Entonces, por ejemplo, eso me pasa. Primero, me pongo súper pálida. Ahí me doy cuenta automático, se me ponen los labios morados y me salen más ojeras. Y lo que es la espalda se me brota toda, toda, toda como de acné. Y Ujú, también he notado que me duelen muchísimo las articulaciones, o sea, me cuesta para caminar, me duele cuando ujú, me toco, me duele alzar ujú, los brazos, me duele hasta el pelo, o sea, es una cosa que ujú. ni siquiera el cuero cabelludo me puedo tocar. Y entonces ahí ya sabes que te estás Te colapsando y no te sobrecargaste. va a durar un día, esto va para Ajá. meses. Ajá, sí, me pasa, pero no con las articulaciones, sino con los músculos. Me da dolor muscular. En lo que yo empiezo, y voy a subir Horrible. una escalera y me empiezan a doler las piernas, O te así como empieza a si hubiese sonar ido al todas las gimnasio. articulaciones, tipo tras, tras, Ujú. como si fueras una viejita de 82. Ajá, y yo, por ejemplo, pude haber estado en mi casa sentada todo el día trabajando en la computadora, pero el cansancio es como si hubiese pasado todo el día haciendo un maratón en el gimnasio. O sea, es ese Totalmente. tipo de cansancio que te duele el cuerpo. Y antes me preguntaba, pero ¿por qué me duele el cuerpo si yo ni hice nada? Así pues. ¿Por qué amanecí cansada? Ajá. Mira, me encanta escucharlas y me siento súper identificada, pero bueno, ya luego cuando me toque a mí, yo diré en qué puntos me identifico con cada una. Mariela, cuéntanos tú cuáles son tus Bien. sensibilidades y Ujú. cuando tienes crisis autistas, cómo las identificas y cuáles son las cosas que te detonan y cómo las sientes en Ya, ti. perfecto. Yo las estaba escuchando y en muchas coincidimos, pero exactamente, también somatizo mucho, al igual que JB, somatizo, en mi caso me empiezan a dar alergias, empiezo a tener alergia, me pongo mocosa de la nada, en la mañana estoy bien, en la tarde estoy muy mocosa. La tensión corporal se apodera de mí, ¿ya? Yo, como para hacer la diferencia y para explicar más o menos cómo funciona mi cuerpo, en la infancia yo no recuerdo nunca haber tenido crisis, pero, es porque yo me crié en un contexto muy tranquilo, fuera de la ciudad, donde prácticamente no tenía mucha estimulación, sobreestimulación, y mi mamá era la mamá ideal de una persona autista porque no recibía visitas, entonces como que todas esas cosas me ayudaron a no detonar crisis. Las crisis empezaron en la adolescencia, cuando estaba en la enseñanza media, y ahora, atando cabos, me doy cuenta de muchas veces, o sea, de que muchas veces vivía en crisis, al igual que Jessica, ¿ya? Yo creo que la mía, la más habitual es el burnout, que me agoto tremendamente y me cuesta sacar mi cuerpo, digamos, para hacer las actividades que tengo que hacer. O sea, me cuesta mover mi cuerpo. Ya, esa es la forma, pero algo que me pasó en la universidad, que fue como el tiempo que estuve más sobreexigida en relación, a tener actividades de lunes a domingo, digamos, era que yo pensaba que estaba enferma porque me dolían las mamas. Ya me dolían las mamas, yo me tocaba y tenía como grumitos por el lado, porque estaban duras. Y fui a más de un ginecólogo para que me hicieran exámenes porque estaba asustada, ¿cachai? Y resulta que no tenía nada.
Ujú. Me hicieron eco mamaria, todo bien, y así como mi ginecólogo de cabeza, ¿qué puede tener esta niñita? Y llegó, La llegó historia a de la vida. claro, llegó a la conclusión de que era estrés. Me Ok. dice, ¿qué estudias tú? Yo le digo, ya, yo estudio psicología. Es una carrera muy cabezona, yo creo que está ahí estresada, me dijo. Y esa fue la conclusión a la que llegamos porque no había nada fisiológico. Ujú. ¿Ya? Y en ese transcurso de que yo era mucho el dolor que sentía, yo dejé de usar sostenes, de hecho yo ya no lo tolero, no me compro el sostén normal que es como con copita y eso, Ujú, ujú, no lo uso, ¿por qué? Por el tema de que mi cuerpo lo resiente al tiro. Entonces ahora uso los deportivos, esos son mi compañía diaria. ujú, Esa era la forma que se manifestaba, digamos, mi tensión corporal y lo mismo que decía JB delante, que te duele el cuerpo como si hubieras participado de una maratón y tú sin hacer nada durante toda la mañana. Es como, ujú, wow, no te explicas. ujú. Ya, esa era mi manera. Y lo otro que me pasaba muy seguido y de hecho en mi familia me molestaban sin saber nadie por qué me pasaba. Lo que pasa es que acá en Chile hay un personaje súper conocido de una teleserie que se llama Olguita Marina. Y la Olguita Marina le daban los ahogos y se iba de viaje. Yo quiero ser Y Olguita Marina. claro, y resulta que a mí me pasaba eso, pues como que necesitaba hacer algo y ¡paf! Desaparecerme. Ajá. Y me decían, ya, ¿qué le pasó a la Olguita Marina? Y como que para nadie era extraño que a mí me pasara eso. Pero ahora ya tenemos una explicación, tenemos un nombre a lo que le pasaba a la Olguita Marina de la familia, que en el fondo era que estaba sobrecargada y quería desaparecer, quería ir de Ujú, un lugar tranquilo. Eso básicamente. Y bueno, en relación a los detalles, comparto mucho con JB, por ejemplo, de que mi cerebro no es capaz de regular el estímulo de allá con el de acá, sino que me llega toda la información junta. Yo, si es que alguien me invita a almorzar a su casa, cualquier cosa, me encanta, pero no tengan la televisión prendida, por favor, porque no voy a ser capaz de concentrarme en nuestra conversación. ujú. Eso sería como el resumen. Obviamente hay mucha más información, Michelle, pero como el resumen de mi parte. Buenísimo, tan bella, gracias. Bueno, les voy a contar un poco de mí, que tengo mucho de cada una. Me sentí súper identificada. Yo soy o sea, yo soy como Jay, pero fíjate, este podcast, para los que nos están escuchando, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a hacer más énfasis en las hipersensibilidades y en el episodio próximo, en el episodio 10, que es el último de esta primera temporada, vamos a hablar de los tres sentidos que nadie conoce, porque todo el mundo conoce la vista, ¿Cuántos olfato, sentidos tiene? tacto. 5. Ajá, los cinco que todo el mundo conoce, pero hay tres más que de los que nadie habla, pero que existen y que usualmente nosotros las personas autistas somos los que los tenemos más desordenados. Yo tengo Ujú, hipersensibilidad en los cinco sentidos que conocemos, pero en los otros tres tengo bajo registro, cero, hiposensible, nada. Pero eso lo vamos a explicar mejor en el siguiente. En este vamos a hablar de las hipersensibilidades. A mí, qué cosas me sobrecargan, me molesta muchísimo la luz. Yo toda la vida era de que ay, me ponía los lentes de sol, así no hubiese gran sol, porque es que el resplandor, y yo siempre decía, tengo ojos como de rubia, de catira, de ojos azules, porque mis ojos son sensibles, porque yo no entendía, porque yo veía que los demás estaban normales y yo incandilada, así que tienes unos lentes, porque no puedo no ver nada, y yo puedo, la más literal. incandilada. Y eso Ujú, si no tenía lentes, podía terminar con dolor de cabeza, por ejemplo, porque de verdad era como ujú, si tuviera el sol aquí de frente. Y con los ruidos me pasa lo mismo. Y una cosa típica de mi vida, de toda la vida, era que yo tengo una amiga que amo mucho, mi Patti, no sé si me va a escuchar, si no, yo le voy a mandar este pedacito para que me escuche, que ella tenía una perrita que era muy bella, pero la perrita ladraba demasiado y cuando uno menos se lo esperaba. Entonces yo recuerdo un día que estábamos comiendo en su casa y la perrita y cada vez que hacía wow, yo pegaba un brinco, ¿no? De la manera como lo estoy haciendo acá. Y yo pegaba un brinco. Y yo pegaba un brinco. Y los papás y todos, era como, o sea, ella va a pegar, ella va a ladrar 20 veces más. Y yo, bueno, y pegaré gritos 20 veces más, porque yo no sé en qué instante ella va
Entonces estaba en total sentido de alerta, cada vez que ladraba yo pegaba el brinquito. Entonces cada vez que un perro ladra o cada vez que hay un fuego artificial, ¿sabes? Yo toda la vida pensé, detesto los fuegos artificiales, o sea, está chévere el tema de los Horrible. colores y tal, pero un triqui-traqui, un pa, que no tiene ningún sentido, Lo me detesto parecía desde siempre. total. Entonces, claro, cuando nacieron mis hijos, mi ex cuyo llamaba a la policía, mira que estos vecinos están lanzando fuegos artificiales y mi bebé no puede dormir y la tormenta era yo y el bebé y que rendido. O sea, yo le estaba contando a mi esposo que cuando yo tenía 20 años tenía unos vecinos que eran unos chamos adolescentes que vivían alquilados juntos como roommates en un apartamento y hacían muchas fiestas. Y yo llamaba al conserje, llamaba al junta de condominio, llamaba a la policía para que les acabaran la fiesta porque no me dejaban dormir. O sea, imagínate tú y yo con 19, 20 años. O sea, una vieja Yo también. prematura. Pero porque para mí era como que yo no tolero esto, no puedo dormir, ¿quién duerme con este escándalo? Entonces la parte auditiva, tal cual, voy a un restaurante, un supermercado, o sea, esas cosas me sobrecargan mucho. En la parte táctil, cómo se refleja súper picky para comer de toda la vida. O sea, hay texturas que yo no tolero, hay comidas que yo no como y que no quiero y que no me importa y no tengo ningún interés en hacer ninguna terapia ocupacional y no quiero comer auyama, no quiero y no me importa. Y tengo una vida entera sin comer ¿Qué es auyama, eso? no voy a Ah, comer auyama. zapallo. Ah, vale. La llama es lo mismo que el Ajá. zapallo. Ajá, que calabaza también. Ajá, qué Ujú. calabaza. Exacto. No voy a comer eso si no me gusta y esa textura me puede dar náuseas horrible. Entonces me pasaba, por ejemplo, con la tocineta. A mí no me gusta la tocineta, la comida con tocineta, no le pongas tocineta a nada, pero de repente el otro día nos estábamos comiendo una hamburguesa y tenía una tocineta crujiente adentro. Qué buena está esta hamburguesa. Y mi esposo que, pero te estás comiendo la tocineta. Y yo, bueno, pero es que esta está crujiente, súper rica. Entonces entendí que no es un tema del sabor de la tocineta, es la Es textura de la la textura. tocineta. Y Mm. obviamente pasa lo mismo con telas, con etiquetas, con cosas que te piquen y que cuando uno está sobrecargado me puede pasar que de repente yo puedo usar una ropa que no la siento y de pronto esa misma ropa, un día que estoy más sensible, es que me la quiero arrancar en la calle, que voy desesperada, tal cual como dice Jay, me ha pasado desesperada a quitármelo porque siento que me voy a morir. Y digo, pobre niño de 2, 3 años que esté viviendo esa misma sensación, que no tiene la capacidad, ni el vocabulario, ni la manera de construir y entender lo que le está pasando. Pobrecito, por eso es que le dan crisis como les dan, porque está sobrecargado. Y Es Claro. súper solamente importante que hayas tocado ese tema, Michelle, porque hay muchos papás que asumen que es que el niño los está retando, que lo hace a forma de juego o por querer fastidiar, y la verdad es que no, pero los papás lo que ven es como que ayer lo toleró porque hoy no lo estás tolerando, o sea, las de joder. Entonces, Ujú. no, es eso que muchas exactamente. veces Oigan, estamos tan cansados, tenemos el cansancio acumulado, que ese día particularmente estamos más sensibles. Así que nuestra capacidad de adaptación en ese día para esa textura que siempre nos ha molestado no es la misma, es nula. Entonces ese día nos vamos a desvestir. Ujú. No quiere decir Exacto. que el día siguiente o la semana siguiente, cuando ya estemos más recargados, más llenos de energía, no seamos capaces de tolerarlo. Porque muchas veces también me encuentro con personas que dicen, bueno, pero exponte para que te adaptes. El autista nunca se no. adapta. No El nos vamos a autista tiene adaptar. días con más tolerancia, que es diferente. Pero Ujú. cuando amanezcas con esos días de más tolerancia, no lo extralimites, porque quiere decir que por ese día de más tolerancia en el que le metiste de todo, va a tener una semana entera de nula tolerancia. Ujú. Entonces, Claro. es importante que aprendan a gestionar eso. No es que un día es hipersensible y al otro día Sí, no. mira, nosotros Es- no nos vamos a acostumbrar a ninguna de esas texturas del nada. Sabes que Nada, hubo no nos una vamos a señora que acostumbrar me ni a dijo las eso, luces, ni a los sonidos, porque nada. exacto, hice un video para compartir en mi TikTok donde le estaba comentando a las personas que después de haber hecho mi perfil sensorial, que me di cuenta que todos esos ruidos de la cotidianidad me detonaban, cambié todos mis utensilios de cocina a utensilios de goma para evitar el ruido con las olletas y ese tipo de cosas. Entonces hubo una señora, que yo recuerdo, como si me lo hubiese dicho cada día, todos los días lo recuerdo, que me dijo, pero por el contrario, exponte para que te acostumbres. Y yo dije, señora, tengo
30 años de mi vida acostumbrándome, estando en crisis. No Bueno, me me voy a acostumbré, adaptar. señora. Tengo que empezar Claro, a cuidarme porque si yo me sigo exponiendo cuando tenga 60 años, además no sé si llega a mis 60 años, porque claro. voy a estar tan agotada de todo lo que me exijo constantemente todos los días para que a los demás no les parezca raro Ujú. que estoy completamente colapsada. Entonces es eso, no es que no nos podamos adaptar, es que esa adaptación a Tiene un esas cosas que es costo. evidente que nos hacen daño, Tiene un nos costo. desgastan por completo Claro, y vamos restando calidad de vida. como el ejemplo que ponía Jay en sesiones atrás de que no le pongas los lentes a tu hijo y mándalo al colegio así bueno, para que se adapte, ajá, pero ya qué O los costo, ese aisladores de pobre sonido. niño va a estar sufriendo, Oiga, ¿sabes? Ujú. yo me he Ajá, dado Mariela. cuenta, no sé si a ustedes les ha funcionado, pero desde que tuve mi diagnóstico con Ivonne, yo me he detenido como a analizar mi cuerpo porque yo no sabía reconocer las crisis. Ya, entonces estoy en ese proceso. Y lo que sí me he dado cuenta que me alivia mucho y me ayuda tremendamente el poder cumplir con mis horas de sueño. No sé ustedes cómo andan con eso, pero yo cuando duermo menos de lo que debería haber dormido, ando más sensible que un día que descansé las horas que Totalmente. correspondían. Me pasa. Absolutamente, absolutamente. Y eso sí lo he Está sabido de claro. toda la vida. Yo toda la vida he tenido súper claro que cuando yo no dormía bien, yo era otra gente, era otra gente. Y fíjate, algo que dijeron ustedes, yo de niña tampoco recuerdo haber tenido ninguna crisis, ¿ok? O sea, fui una niña que obviamente pasó debajo de la mesa, que nadie se enteró, ¿sabes? De que yo podía ser autista, Desapercibida. pero Ujú. yo todos los meses sufría de amigdalitis. Yo todos los meses me enfermaba de Mm. amigdalitis y fiebre 40 y tomaba antibióticos. Todos los meses. Y cuando ya fui creciendo, de repente me podía dar cada 2 meses. Pero yo vivía con una amigdalitis constante. Y en la adolescencia, o sea, a mí lo único que me daba en la vida todo el tiempo era amigdalitis. Se me bajaban las defensas, caía en cama, amigdalitis horrible, hasta que me operé después de los 23. ¿Y qué pasó? Después que me operé ya no había amígdalas, ya no había amigdalitis, me empezaron a dar migrañas. Yo en la adolescencia jamás sufrí de dolor de cabeza. Entonces era como que, bueno, ya no tengo amígdalas, ya no me va a dar más amigdalitis, tampoco me daba gripe porque yo no era de darme gripes, pero empecé a sufrir de migrañas todo el tiempo y yo no identificaba por qué tenía tantas migrañas. Claro, yo toda la vida fui de las que estaba en todos los planes, en todas las fiestas, en todos los cuentos, yo estaba en todos los saraos, con todo el mundo, yo siempre estaba presente en todas las actividades sociales, o sea, yo no decía nunca como que no, a menos que me diera amigdalitis y me obligara a estar en cama o me diera una migraña muy fuerte que me obligara a estar 2 días en mi casa y no salir, ¿sí? Ujú. ¿Y cuándo me cambió la vida a nivel de esa somatización? Cuando nacieron mis hijos. Cuando nacieron mis hijos, se me bajaron muchísimo las migrañas y dejé de sentirme mal muchísimo. ¿Por qué? Porque nacieron mis hijos y para mí fue perfecto el hecho de que yo a las 6 de la tarde todos los días, ya yo estaba en mi casa, jamás estaba fuera de esa hora. Los primeros meses Ujú. de crianza yo no recibía visitas, yo no visitaba a nadie, si salía a algún lado era al baby gym con unas amigas que estaban todas recién paridas y que entonces salíamos que si de 2 a 4 a llevar a los niñitos Ujú. al baby gym, así en plan bebé, pero mi vida social de ir a restaurantes, discotecas o rumbear o fiestas o lo que sea, bajó, pero a la mil. Yo ni siquiera fui al cine. Imagínate, estaba recordando que yo llevé a mi hijo mayor al cine cuando tenía más de 3 años y todas mis amigas ya habían llevado a sus hijos al cine desde que tenían 1 año y pico. Y yo recuerdo que yo decía, ¿cómo yo voy a llevar a ese niño al cine con ese escándalo y ese ruido? O sea, ese sonido no puede ser bueno para un niño. Madre desnaturalizada y claro, obviamente el cine para mí siempre significó un estímulo más fuerte y probablemente que los demás no lo sentían tan fuerte, pero para mí era como ese escándalo, ese pobre bebé de 1 año, 2 años, ¿qué va a hacer en el cine? ¿Sí? Y hoy día lo entendí. Yo, claro, todas mis amigas para ella el cine era cualquier cosa, quizá, o no, no era como tan fuerte. Yo sentía que mi hijo se iba a atormentar en el cine y a Juan Diego lo llevé a los 3, despasados los 3 años, 3 años y medio tenía cuando fue al cine por primera vez. Imagínate. Entonces mi vida bajó muchísimo. Yo tuve una vida mucho más tranquila y para mí la maternidad fue la excusa perfecta para bajarle 2 a tanto estímulo y por ende bajaron como las crisis de alguna manera, pues y las Mire, ¿tú migrañas y sabes los dolores de qué? cabeza.
Yo estoy aquí atando cabos, Michelle, con varias de las cosas que tú estás diciendo y también con una de las cosas que dijo Mariela. Uno, porque me acordé que de niña yo sufría de alergia, pero de piel. O sea, yo todavía porque yo tengo rinocinositis crónica. O sea, eso es algo que por siempre. Pero de niña me daba dermatitis y me daba dermatitis muchas cosas, el sol, la comida, no sé qué. Yo era de las alérgicas, así que me hicieron la prueba. Yo era alérgica a todo, que así como que se iba a morir porque ella cuando me llevó, yo inflamada, así, llena de rosetas por todo el cuerpo, hinchada, y la doctora, mamá, mata a esta muchacha. Pero yo era selectiva para comer porque no comía casi que nada y lo que comía era lo que me daba alergia. Entonces todo mal, mi mamá así como que, pero ¿qué le doy? Si no come más nada que esto. Si no se me muere de la alergia, se me va a morir de la desnutrición porque no come. Entonces fue un proceso bien fuerte eso. Y que yo también era así muy, demasiado picky con la comida, de que muchas cosas me daban náuseas y que hasta ahora, porque eso también me pareció importante compartirlo, quizás a alguien le ha pasado, dos cosas. Uno, la menta me da asco. Yo uso menta para cepillarme o a veces en un chicle y porque estoy en la calle y no me puedo cepillar y sé que necesito tener como neutralizar la comida que me comí y eso, ¿no? Pero no me gusta el sabor de la menta y siempre que me cepillo empiezo a hacer, o sea, ustedes me ven así yo cepillándome y empiezo, y me sigo cepillando. Y yo, y entonces siempre que la gente me ve como que, "Pues, ¿qué le pasa a esta loca? Porque te ahogas cepillándote?" Y es que yo nunca me había dado cuenta, o sea, yo siempre, me pasó toda la vida y jamás me había dado cuenta que era porque el sabor de la menta me da asco. Entonces, claro, cada rato hago arcadas porque me desagrada demasiado el sabor. Sí, me cepillo, pero me da asco, es horrible Pero el sabes sabor que de eso la es bien menta. importante de que los papás lo sepan, porque hay mucha gente que se cuestiona y dice, por ejemplo, ay, sí, nunca se dieron cuenta que eran autistas o nunca se dieron cuenta que tenían crisis o lo que sea, y es que realmente no te das cuenta. O sea, yo empecé a ser consciente de que de que me daban crisis porque mi psicóloga me fue guiando y me fue preguntando, o sea, ella me Ujú. fue orillando de Exacto. las cosas que yo hacía en mi día a día, qué haces tú en el día a día y cómo lo haces y no sé qué. Y yo, bueno, así, así, asado, y mi psicóloga que, ay, no tienes crisis. Exacto, es que no se da Entonces me empezaba a explicar, cuenta. bueno, sabes que cuando estás así y sientes que no estabas, eso es una crisis. Y yo que, Ajá. Sí, y yo por lo ah, menos también me di cuenta con la psicóloga, mientras hacíamos todo el proceso con Ivonne, de ciertas cosas que fueron adaptaciones de mi mamá. O sea, mi mamá me hacía adaptaciones sensoriales y yo ni idea. Por ejemplo, la luz, así igual como a Michelle, a mí siempre me ha aturdido, y también también. me daban migrañas y yo juraba que era el sol y el calor. Ahorita que lo estás diciendo, ahorita es que yo me estoy dando cuenta que es por la luz, porque como yo usaba lentes, no podía usar lentes de sol. Entonces yo todo el tiempo aturdida con el sol horrible y con el Ajá, dolorón de Claro. cabeza, el dolor que de aquí en cabeza. Lima no me daba dolor de cabeza porque aquí en Lima no hay sol como por 9 meses. Entonces, claro, no me daba eso porque no estaba aturdida con el sol. Y yo pensando que era el calor y no era el calor, es la luz del sol. Y lo otro también era que me molestaba tanto así las luces, que el bombillo, el foco de donde sale la luz, me aturde. Mi mamá creó una cosa ahí que era como un alambre que se le ponía al foco y tenía una cosa como de, el material este con el que envuelven los sanduchitos, ¿cómo es que se llama eso? Papel de aluminio. Ujú. Un papel y ya. Ajá, el papel de aluminio. Entonces se lo ponía y entonces era, vamos a suponer que este era el foco y entonces ella lo ponía casi y entonces como que se Y se difuminaba la luz. difuminaba la luz. Exacto, y no me Esas, pegaba esas son el acomodaciones. así. Esas son Esas son acomodaciones. Y acomodaciones, o sea, cuando dices grado uno, bueno, ese es el tipo de apoyo que uno necesita. Y al final, exacto, y lo necesitas la, para no estar la, aturdido en tu vida. la psicóloga que Sí. evaluó a mi hija, que no fue la misma mía en principio, me dijo, es que tu hija tuvo la suerte de tener una mamá autista que ella nació con 1 millón de acomodaciones. O sea, mis hijos nacieron y antes, estando yo embarazada, les puse dimmer de la luz para que no fuese la luz, sino que siempre estaba la luz muy tenue en el cuarto, por ejemplo. ¿Sabes? Porque qué Ujú. desagradable esa luz que te la prendan así. Entonces hice muchas Total. acomodaciones, había una rutina y una estructura que yo le decía a las otras mamás y todas las otras mamás neurotípicas y que qué estructura, rutina, ¿no? O sea, aquí vamos viendo y tengo 2 años que no duermo, este niño no duerme y el mío al mes ya dormía. Porque, ¿sabes? Yo era como tan, o sea, se apegó tan a mi rutina que Ujú. nació
nacieron con acomodaciones de alguna manera, pues. Claro, Pero y son necesarias. fíjate, ahora, en mi caso, por ejemplo, no sé cómo les pase a ustedes, pero ¿cómo sé cuando me va a dar una crisis autista? Tal cual, dolor de cabeza, da como náuseas, entra como una desesperación. Yo siempre crecí como con una frase que yo decía, es que estoy que no me aguanto ni yo. Cuando yo digo, estoy que no me aguanto yo misma, es porque estoy como desbordada de verdad. Y no tenía jamás idea de que eso podía ser una crisis autista. Y me llegó a pasar, y dígame, en la época del COVID. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me dio COVID que no era COVID? Porque claro, yo en algún momento, ay, me siento cansada, no me puedo parar de la cama, no, yo necesito como dormir, estoy agotada. Y no era COVID nada, y me dura un COVID que te dura 24 horas. ¿Qué es eso? Eso no existe, no era COVID, y nunca tuve mocos. Y no, era, ¿cómo se llama? Una Ataques crisis de autista, pánico. no, una Era crisis de gripe. autista que te da, que te afecta, que te sientes cansada, que te sientes tal cual como que te da un virus, que tu cuerpo lo que te pide es Ujú. cama y descanso, porque al final durmiendo te recuperas, durmiendo te regulas. Aislamiento Por eso total. es que es tan importante dormir y hacer todas las horas de sueño completas. Entonces, bueno, nos Ujú. Para que paseamos la por, gente... creo que nos faltó hablar de los olores. ¿Sienten ustedes sensibilidad de los olores? ¿Hay olores que les puedan generar Sí, náuseas? Yo, por ejemplo, Totalmente. evito el pasillo del supermercado de los jabones. O sea, si yo no tengo que comprar un Ujú. jabón, yo no paso nunca por ese o pasillo o porque donde venden velas, me vomito. esos Yo no pasillos puedo de ir olores, me al... vomito, que no puedo, que es así como que sigo de largo para el otro pasillo. Mira, yo en la feria de la comida, a mí me gusta cuando tengo hambre y voy a comer, no sé qué, pero cuando termine de comer me tengo que ir porque Ya si sigo no. oliendo el olor a comida me da ganas de vomitar. Me Sí, pasa es verdad. exacto, me pasa exacto. Totalmente. Y O Yo sea, soy, yo soy el detector de olores en mi casa, o sea, en mi casa yo era así de, huele a tal cosa, y mi mamá, pero ¿cómo sabes que huele a eso? Y yo, huele, yo lo sé todo, incluso me di cuenta, o sea, cosas que pueden ser nuestros superpoderes autistas ahí, y una vez me di cuenta de una fuga de gas y la pudimos sí, eso. trabajar, o sea, yo así de, huele a gas, huele a gas, huele a gas, y yo con aquella alteración, y yo, huele a gas, nos vamos a morir, porque de paso catastrófica. Entonces mi esposo y que, pero no me huele a nada, y yo así, como un perrito sabueso, y yo, huele, esto tiene no sé qué, llamamos, y resulta que nos fueron a revisar y teníamos una fuga de gas, se tuvieron que wow. llevar la cosa, o sea, fuerte. Claro. Bueno, Mira, una buen última cosa detector. antes de cerrar el episodio que quiero ver con el tema Y táctil Mariela quiere decir es, algo. ¿sí? ¿Quieres decir algo, Mariela? Ah, ¿Sí? Es que iba a decir para las personas que les cuesta entender un poco esto de cómo nos va a costar tanto salir a la calle, ni siquiera es el hecho de empezar a salir a la calle, sino que, por ejemplo, cuando yo estoy sobrecargada, hasta mi misma voz me molesta por las mañanas. A ese nivel llegamos. Por ejemplo, yo voy, me levanto, lo primero que uno hace es ir al baño, ¿cierto? Y en mi caso hay extractor, este extractor de vapor. Eso me molesta, el hecho de tirar la cadena y el sonido que emite la cadena del baño me molesta, me aturde tremendamente. Correr las cortinas de la ducha es toda una travesía porque yo no las tolero. Cosas así de simples son las que nos sobrecargan. Eso era lo que quería agregar. Tan Sí, bella, de pero verdad. no, buenísimo, porque esos son los detalles que pueden justamente hacer que ujú. conecten las personas. Lo último que quería para cerrar este episodio con respecto a la parte sensorial era, por ejemplo, yo nunca me gustó ir a la peluquería y que me secaran el cabello. O sea, yo iba y me cortaba el pelo y me iba con el pelo mojado y le decía, no me lo seques, no me lo seques, no, tranquilo, no me lo seques. Yo, mira, yo me traje esta espuma y yo me hago así unos rulitos y yo me voy. Y yo me iba con el pelo mojado y nadie lo entendía. Y claro, hoy día yo entiendo, la única manera que yo me seque el pelo es en la peluquería, no sé, creo que lo hice cuando me casé. O sea, así, no sé, porque es que de hecho prefiero hacerlo yo misma y yo ni siquiera me seco que me estiro, yo me paso así tal y cualquier cosa me paso un pelín la plancha, o sea, como sea relajado, pero el tema de secar, me parece una tortura que te estén alando el pelo y me pasa cuando las pocas veces que me he secado el pelo en la peluquería, siempre me regañan, porque que quédate quieta, porque es que a mí me llevan, ¿entiendes? Entonces el tipo que me está secando el pelo me lleva y mi cabeza se va con el cepillo y el señor es y que te puedes quedar quieta y yo, entonces si me quedo quieta me duele.
horrible, me estás quemando, me estás jalando, es una experiencia horrorosa. Yo no tolero sacarme el pelo en la peluquería, pero que mira, reviví la rabia que me da. ¿Les Yo tolero el pasa? secador y no la plancha por el calor que produce. No me gusta. Nada. Ujú. Mira, yo detestaba secarme el pelo también así, sobre todo eso es cuando te acercabas al secador en la peluquería y yo sentía que me quemaban el Ay, cráneo y entonces, pero sí. quédate quieta y yo, pero me vas a derretir la cabeza. ¿Qué te pasa? Y era horrible, y yo también me regañaban, me daban golpes con el cepillo así de que ya quédate quieta y yo, Dios mío, qué O que horrible. te queman la Yo, oreja. Me sí, pasa te Te quemas queman la la oreja, qué oreja. Pero horrible. entonces tú Yo también de te pones a verdad fui ver feliz cuando me dejé el pelo rubio. natural y no me lo volví Bien bello. a secar más, o sea, chao, yo detestaba la plancha, la secadora, todo, qué proceso tan horrible. No, yo Y, y adapto a- todo eso en mi casa. Yo me hago todo. Me pinto, me seco, me corto porque a mí me estresa demasiado que Eso. me jale el cabello. Y a Esa es veces la cuando se queda, solución. se hace un nudo y el tipo se queda así. Y yo, mierda. Hay una exacto. pregunta. ¿A ustedes Ajá. les pasa, o sea, aquí hablando de esto que tiene que ver con lo sensorial y que quizás en nuestra segunda temporada lo abordemos más a fondo, pero no sé si les pasa con el tema de bañarse o de cosas así que le moleste algo sensorial? Yo me di cuenta que yo detesto es las gotas recorriendo mi cuerpo, las gotas de agua recorriendo mi cuerpo. Aparte del agua fría, no la tolero, No, pero yo las gotas de agua tampoco. también me incomodan porque yo puedo estarme bañando, o sea, ya cuando estoy adentro yo me estoy bañando y estoy tranquila, pero para meterme, o sea, yo me puedo quedar parada mirando la regadera y la miro y no quiero abrir el agua, es porque no quiero sentir que las gotas me Te caen en el cuerpo, salpican. tan así que, por ejemplo, a veces me estoy lavando la cara ya en la noche para dormir y entonces, claro, como me estoy lavando la cara, me recorren las gotas aquí de la mano al brazo y empiezo y me seco el brazo. Y me sigo lavando la cara y me seco el brazo. Así como que no te quiero sentir, qué cosa tan horrible. No sé si le va a pasar algo que les moleste así sensorial de la A mí cotidianidad. la Yo cuando estoy temperatura, Flor. cocinando. Cuando estoy cocinando, pelo un tomate, me lavo las manos, me las seco. Después, otra cosa, me lavo las manos, me las seco, porque no Tal puedo cual. sentir mis manos mojadas. Ajá. Yo tal Sí, cual. Me las lavo y me las seco. Y entonces Ajá. sí, eso, agarré un cuchillo y piqué tal cosa, me lavé y me sequé. Hice una arepa. Y Ujú. entonces, exacto. y entre una arepa, dígame, cuando hago empanadas, entre una empanada y otra me lavo las manos con agua así y me las vuelvo a secar bien sequitas y voy para la otra. O sea, de Sí. verdad, Ajá. porque Todo lo no, que me la decía, textura Michelle. de tener eso en las manos no existe. Ujú. Yo Es no puedo horrible. filetear carne. Ay, Eso no. no lo puedo hacer a menos que no haya nadie más en mi casa y dependa solamente de mí. Ok, lo hago, me pongo guantes y todo, pero no me Yo gusta ni el compro olor todo de la picado carne Y cruda, porque a mí me el, da un ni la asco textura. terrible y y el dígame si es pollo, la baba del pollo me vomito. Tampoco me ¡Qué gusta, ni el asco! olor. No, es horrible. Yo no puedo comprar pollo entero. Yo lo compro Yo todo no lo por no, compro tal entero, piecitas yo lo porque no lo cual, compro puedo todo picado. picar. Pero te tal imaginarás, cual. al menos en mi caso, que yo vengo de un pueblo, o sea, mis abuelas son gente de campo. Y entonces mi Le abuela es fuerte de le esas que mata corresponde a el la pollo gallina. así. Y ahí dice, le agarras la tripa de aquí, le haces no sé cómo, y yo de... Tampoco soy Bueno, capaz. y fíjate que todas estas Me cosas, por todas muero. estas características, yo no sé ustedes, pero yo tuve etiquetas de mañosa, Ujú. La cifrina, rarita. ¿sabes? ¿No? Y Ay, sí, la asquerosa. la cifrina que ahí sí te da Ajá. asquito, ay sí, ay sí, ay sí. O sea, Sí, y tú la decías, delicadita, pues, ah. la Eso. delicadita, y tú decías, oye, pero es que tú, yo no te puedo explicar Flor, ¿y cuántas veces no tuve que, por no ser la delicadita, hacer esas cosas que me incomodaban horrible y aguantármelo solamente para que no dijeran eso? Porque, ajá, ¿sabes? Sí, me tocó, Ujú. porque muchísimas ¿No? Y veces no lo además tú hacía, también te pero muchas cuestionas, veces, y tú te ¿por cuestionas, qué si de todas mis ver. primas soban el pollo con la tripa, eso yo no puedo? ¿Por qué? Mira, A mí me costó mucho sentarme en el pasto. yo ¿Qué cuando Hasta el día de hoy me cuesta sentarte, mucho. sentarte en el pasto, Sentarme en en el la pasto o grama. el contacto con el pasto. Ujú. Ujú. No, Mira, es que hay cosas yo y nos cuando, nos van a ver haciendo las cosas, porque nos van a ver en algún punto y que claro, no, y que le molestaba, pero ustedes no saben lo que nosotros estamos sintiendo claro. internamente, Mira, que queremos salir corriendo. Mira, te quiero decir algo rapidito, rapidito. ajá. Me altero tanto en el autobús cuando hay demasiado tráfico, hay demasiada gente, te están tocando la cosa.
me altero tanto que le escribí a mi mamá hace 3 días más o menos. Y le dije, mamá, quiero que me atropelle un carro en este momento. O sea, yo de verdad estoy tan desesperada que yo no quiero seguir existiendo en este momento porque no lo soporto. O sea, yo estaba demasiado desesperada. Y mi mamacita bonita, mi mamá, hija, ¿cargas los audífonos? Y yo, sí, bueno, aquí cargo uno, pon música, me dice yo. O sea, en el momento yo estoy tan Tan bloqueada que yo sé que bella. eso me funciona, Claro, pero yo no lo pienso. Yo no, yo solo claro. estoy laxada. Entonces ella, hazlo, no sé qué. Yo que me puse la cosa, me empecé a escuchar música, me calmé un poquito y me ayudó a regularme, pero es eso, o sea, realmente la gente me ven ahí en el autobús y no saben que yo quiero lanzarme por la ventana porque no lo aguanto. Es Claro, muy fuerte. te Mira, entiendo. cuando yo comencé a vivir sola, que me mudé sola por primera vez, yo recuerdo que yo compraba en el supermercado la fruta ya picada. Y para todo el mundo era como que, no vale, te pasaste de floja. O sea, qué Ajá. floja que compras la piña, la lechosa picada. O sea, ¿de verdad vas a comprar la fruta picada? Y me tildaban de floja y yo decía, pero es que no es flojera, es que cuando tú agarras la fruta, ¿sabes? Una lechosa o papaya, no sé cómo la llaman, ¿cómo es la lechosa? Sí, 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 Papaya. papaya. Ajá. Y entonces, ¿sabes? Cortarla es tan desagradable, ¿sabes? Que, ajá, ok, uno, bueno, al final del día, ahora ya yo pico mi fruta, pero una lechosa puede estar una semana en la nevera, porque es que para mí es un reto enfrentarme a ella como si fuese un pollo, pero los demás no lo ven así, pero solamente si estás en un cerebro autista lo vas a poder entender. Entonces, bueno, para mí este Ujú. espacio es tan maravilloso porque yo siento que saber que no eres la única es maravilloso. Sí, Sí. no se sientan mal. Es como que estamos en compañía, somos raras juntas. Exacto. Exacto. Ay, gracias por este episodio. Estuvo espectacular. El próximo vamos a hablar de los otros 3 sentidos. Entonces, si este tema de la parte sensorial les hace clic y quieren ahondar un poco más, no se pueden perder el próximo episodio donde vamos a estar hablando de los otros 3 sentidos que nadie conoce y que son tan importantes y tan característicos, además, en los rasgos autistas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye Chao. bye. Chao. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.